Muy bien, estamos con Daniel Jofra, secretario general del Sindicato de los Trabajadores Aceiteros. ¿Cómo andamos, Daniel? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, Estamos. arrancamos un año complicado. Inflación, acuerdo o negociación con el Fondo Monetario, negociaciones paritarias, obviamente, están atadas al tema inflacionario. ¿Cómo ves el panorama? Y sobre todo arranquemos con el tema del Fondo Monetario. ¿Cómo ves el panorama y si este acuerdo puede traer algo bueno para la Argentina? Mirá, yo creo que el panorama para la clase trabajadora ya viene siendo bastante complicado, ¿no? Eh, si tenemos el 50% de pobres, casi el 50% desocupados, la verdad que el movimiento obrero me parece que hasta que no entienda de que no puede depender más de los partidos políticos y empezar a empoderar al movimiento obrero, va a ser muy difícil. En realidad, no el movimiento obrero, lo que lo tienen que entender son los dirigentes. Los dirigentes. Con respecto al Fondo Monetario, al arreglo con el Fondo Monetario Internacional, le voy a hablar desde el lado que no tengo la responsabilidad de gobernar Claro. un país. Ahora, yo creo que se perdió una oportunidad, si se quiere, histórica para arreglar con el fondo, por el hecho Ujú. de estar en la pandemia, Claro, en donde uno cuando está en crisis y se produce una crisis económica como la que se produjo con la pandemia o que empeoró la situación económica mundial, y más que nada porque el fondo mismo declaró de que había dado el préstamo sin respetar sus propios estatutos. ujú. Me parece que ese momento era el momento, valga la redundancia, de sentarse a negociar. Uno negocia cuando está en debilidad, pero también cuando la otra parte también está en Claro. debilidad. Entonces, eh, me parece que se perdieron dos años, se pagó 7.500 millones de dólares al fondo, y el hecho de que se comprometa a bajar el déficit, eso implica recesión, ¿no? Claro. Implica mayor desempleo, bajo salario. Por eso considero de que en este caso, más allá del arreglo, creo que el movimiento obrero realmente tiene que empezar a pensar no tanto en el gobierno o en el gobierno de turno, sino que tiene que empezar a pensar en sus propios trabajadores y en la crisis que venimos soportando desde hace muchísimos años. Ujú. Eh, es que hay que pedir urgentemente 3 o 4 puntos. Vos hiciste referencia ahí al trabajo no registrado, al tema salarial, recuperar algo de lo que se ha perdido significativamente. ¿Ves que tiene que hacer hincapié en estos puntos el gobierno? Eh, Yo creo que, no sé si el gobierno, creo que la dirigencia nacional tiene que plantear 3 o 4 puntos firmes para reactivar la economía, y que nosotros creemos de que la economía se reactiva con pleno empleo y salario mínimo vital y móvil, tal cual lo establece la ley de contrato de trabajo, y esta federación desde hace más de 10 años lo viene Ya, exigiendo a las distintas patronales que negocian, ¿no? seguro. Que es el salario que nosotros venimos peleando año Sí, a año. sí. Ujú. Me parece que en ese sentido el salario es muy importante para los trabajadores, es el puntapié inicial de tener dignidad dentro de una sociedad, ¿no? Si uno no tiene un buen salario y se convierte en un pobre trabajando en la empresa durante muchísimos años, no es que son pobres desde ahora. Me parece que eso puede llegar a reactivar el sistema económico de nuestro país. Ujú. Con el tema, bueno, cuando hablabas vos de la clase dirigente, de la dirigencia gremial, estás focalizándote en las centrales obreras. ¿La ves dormida la CGT? No solo en función de esto, de lo que está pasando en la diaria con los salarios, sino en un hecho que para nosotros tiene una connotación muy especial, que es este tema de la Gestapo antisindical. ¿Ves que ahí también la CGT se ha quedado? Mira, la CGT se viene quedando desde hace muchos años.
los resultados están a la vista. Creo que hay después de la última elección del año pasado, hay un grupo que considero que es minoritario dentro de la CGT, que es parte del Frente Sindical, que puede llegar a tener otra impronta, ¿no? Pero evidentemente hay situaciones que se resuelven con la mayoría de los votos. Entonces, hay una gran mayoría enquistada hace muchos años dentro de la CGT, que todos sabemos, no hace falta que yo lo vuelva a repetir, la realidad de sus propios sectores, ¿no? Y de sus gremios, y de sus trabajadores. O sea, dentro del 50% de los pobres que están trabajando, más los pobres que están desocupados, una franja muy grande la integran los representantes dentro de la CGT. Creo que la responsabilidad de la CGT es llamar a todos los dirigentes nacionales y empezar un plan que reactive esta economía y que le dé un poco de dignidad a los trabajadores. La CGT viene dormida hace rato, así. Me parece que es grave lo que ocurrió con la gente del PRO. A mí no me llama para nada la atención, pero evidentemente las cosas no las venimos haciendo bien como dirigentes, porque desde el momento de que los trabajadores votan a ese tipo de espacio político que desprecia a la clase trabajadora, hay algo que nosotros también venimos fallando. Me parece que es muy claro esto, si no podemos tener un salario mínimo por debajo de la línea de la indigencia. Entonces, si el salario mínimo vital y móvil, de acuerdo a lo que establece la mesa de negociación entre la CGT o entre las centrales, entre la UIA y el gobierno, implica tener un salario de miseria como lo que han acordado, hay algo que está fallando, o no lo entienden, o no tienen o no padecen lo mismo que cobran eso, porque eso sería una plataforma muy baja para el resto de la clase. Si esa plataforma es la que negocia las centrales, ¿qué le queda para los gremios, incluso para los trabajadores que no tienen ni siquiera gremio, ¿no? Que no están, el único paraguas que tienen los trabajadores que no están agremiados o que sus sindicatos no lo representan en la CGT? Si la CGT negocia 30.000 pesos y la indigencia está en 40.000 o en 35.000, la verdad que no tiene sentido, es una vergüenza. ¿Cómo se sale de esta dinámica de una economía donde vos ves que, obviamente lo que decís vos, hay una cantidad de pobres, un 50% de pobreza, 50%, 40 y pico por ciento de informalidad laboral, pero a su vez las exportaciones crecen, hay empresas que volvieron a la Argentina, las producciones siguen en aumento, hay compañías que ya están anunciando la generación de puestos de trabajo, muchas de ellas, se ha recuperado el empleo, está a niveles inclusive prepandémicos. ¿Cómo se analiza esa economía argentina? Me parece que en el medio del caos se sigue creciendo, pero no hay redistribución. Bueno, insisto en la responsabilidad de los dirigentes sindicales. Cuando uno va a negociar salario, está el cuento de la tristeza siempre de las empresas que dicen que no pueden pagar el salario. Primero hay que determinar cuánto tiene que ganar un trabajador para vivir dignamente, para cumplir todas las necesidades que establece la ley de contrato de trabajo y el 14bis de la Constitución. Cada necesidad tiene un valor. Y ese valor hoy está determinado en 150.000, 151.000 pesos, de cuánto un trabajador tendría que cobrar para vivir dignamente a partir del 1 de enero de este año. Eso no sucede porque o se lo impiden si son del partido político que gobierna, o se lo impiden las patronales que dicen no puedo y no presentan ningún tipo de balance. La redistribución de la riqueza se va a lograr con salarios dignos, no hay otra, y con la lucha, obviamente. Si no hay lucha, por más que pidamos, tenemos ganas de llorar. Es decir, parecería de que la huelga es un destino que está muy lejos, una utopía para los trabajadores y una herramienta fundamental que tiene la clase trabajadora. Hay que usarla nada más.
Daniel, particularmente hoy el sector de ustedes, el sector aceitero, ¿cómo está y cuándo tienen que negociar paritaria? Nosotros cerramos una paritaria en el mes de diciembre, que a partir del 1 de enero los trabajadores, el básico aceitero, lo llevamos a 153.000 pesos. Mm. Eh, y un bono más, un bono que lo venimos consiguiendo año a año, de 104.000 pesos para todos los trabajadores y trabajadoras. Ese es un valor que no es un piso aceitero ni un salario aceitero, sino que es algo que nosotros sacamos de los valores que tira el INDEC. El INDEC tira cuánto vale cada necesidad que establece la ley y la Constitución Nacional. Y nosotros lo único que hacemos es decir, bueno, este es el valor que nosotros queremos para los trabajadores. Y nunca nos bajamos de esa posición, no es que especulamos, decir, bueno, las agroexportadoras tienen mayor producción y avanzamos con un salario distinto. Nosotros decimos, bueno, esto es lo que necesita un trabajador. Y Mm. eso es lo que nosotros queremos que plantee todo el movimiento obrero y los dirigentes nacionales, porque son los encargados de las Mm. paritarias, ¿no? Es decir, deberían Ahí, ellos eh, fijar y plantear ese salario. Después, si no, si las empresas no lo pueden pagar, que demuestren por qué no lo pueden pagar. claro. ¿Qué implica que ellos paguen un buen salario? Que ganen menos, sí. Esa es la lucha que hay que dar. Esta semana, bueno, se conoció en estos días, la semana pasada, mejor dicho, se conoció este acuerdo que data del 2001, creo, si mal no recuerdo, de Bridgestone, que tiene reparto de utilidades, reparto de ganancias, digo. ¿Ustedes pensaron en algún momento en aplicarlo en la actividad, en solicitarlo? Nosotros venimos negociando ese bono que parte de la... a ver, Porque está no directamente sé, ligado con lo que dijiste vos de, bueno, presenten los sé- balances, ¿no? no sé en qué contexto se habrá negociado, que me parece extraordinario, para los compañeros de esa empresa de neumáticos, ¿no? El problema de todo eso es que el resto no lo cobran. Claro. Entonces, el resto no, el resto de la No, clase el resto de la trabajadora, sino actividad. de la actividad. Claro. Por eso, a ver, a mí me puso contento de que los compañeros se lleven esa suma de dinero. Lo que hay que tratar es decir, de que todos los trabajadores tengan un salario como base que le satisfaga las necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 bis de la Constitución. Y la otra, el bono extraordinario que nosotros hemos conseguido es parte de lo que vos planteás. Es decir, lo cobran todos los años. Es una ayuda que hace que, siendo de que nosotros tenemos un buen salario, estabilice los vaivenes económicos del país. Claro. Eh, pero bueno, cada uno tiene su realidad. Es decir, no sé, la verdad que no pude hablar con Alejandro a ver cómo consiguieron. Sé que es un bono que se consiguió hace 15 años y que de los 15 años creo que 2 veces le pagaron. Sí, sí. Entonces, creo que es un logro para esa empresa. El tema es cómo trasladarlo al resto de la fábrica del sector. Pero bueno, creo que todos deberíamos luchar como lo hacen los trabajadores del neumático. Me parece que son un ejemplo de lucha y bueno, esa es la clave, ¿no? Es decir, la lucha, porque no creo que las empresas del neumático estén muchísimo mejor que la industria de metalmecánica, que la industria metalúrgica, que no creo que sea algo que, que- que se desparrame tanto dinero como para pagarle un buen salario o un bono como ellos. Me parece que la lucha es la clave que tiene la clase obrera para conseguir un buen resultado y que se reactive definitivamente el país. No puede ser que los trabajadores terminen, encima, aparte lo del arreglo, habían dicho de que iban a investigar a los funcionarios que se llevaron la plata afuera, a los Sí. empresarios que se llevaron la plata afuera, esa plata que pidieron prestada, y no ocurrió nada de eso. Entonces me parece que sigue habiendo una deuda de parte del gobierno hacia la clase trabajadora por todas las promesas que se hicieron
hace 2 años atrás y de la clase dirigencial también. Existe una deuda de hace muchísimos años en donde yo considero que es más importante empoderar al movimiento obrero y no a los partidos políticos. Pero es un pensamiento mío. Seguro. Daniel, te agradecemos como siempre, en este caso, la charla con Movilizados. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo grande, Ale.